Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto. Cada vez estamos más cerca, lo presiento, lo sé. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y hoy os traigo un vídeo que llevo unos días diciéndoos que os iba a traer, que me pedisteis ya después de aquel vídeo que hice hablando de las ballenas y cómo funcionaban esos exit liquidities que iban haciendo cuando se quedaban atrapadas en un precio en Bitcoin, el cual sabían que no iba a recuperar en un periodo de tiempo relativamente corto y empezaban a pumpear altcoins y demás. Si no has visto ese vídeo, te lo dejo aquí arriba a la derecha. Pues después de ese vídeo os dije que había ciertos indicadores que me hacían pensar que todavía no habíamos visto el suelo del mercado, que todavía no habíamos llegado a ese lugar de max pain, de máximo dolor para el mercado. Uno de esos indicadores es el que os traigo hoy, es probablemente pues de lo más importante a la hora de abrir posiciones en trading. Mucha gente no lo tiene en cuenta y la verdad es que es clave. Os estoy hablando de las famosas funding fees. Las funding fees son unas tasas que ponen los exchanges al trading de futuros, que normalmente la mayoría de exchanges, que yo sepa, se cobra cada 8 horas y que lo que hace básicamente es equilibrar el mercado. Estas funding fees nacen de la necesidad en la cual, al tener trading apalancado, se pueden crear posiciones muy grandes que hacen que el precio suba o baje más que en spot, ¿vale? Ya sabéis que una compra en spot es una compra sin apalancamiento, es una compra a tocateja. Sin embargo, cuando hablamos de trading apalancado, podemos abrir posiciones de $1.000.000 con $100.000, ¿vale? Apalancándolo por 10. Por tanto, podemos hacer movimientos y fluctuaciones en el mercado mayores que en el mercado de spot. Por eso nacen las funding fees, para que el mercado mantenga siempre un equilibrio entre la parte de spot y la parte de trading de futuros. Ese desequilibrio que se crea, esa diferencia de precio entre el mercado de futuros y el mercado en spot, digamos, se palía con las funding fees, ¿vale? Por tanto, estas funding fees funcionan de tal manera que cada 8 horas se van a cobrar a las posiciones que estén en largo o en corto. Y diréis, ¿a cuál se les cobra? ¿A las que están en largo o a las que están en corto? Pues a las que sean la mayoría, ¿vale? Si la mayoría de gente está en largo, se cobrará a los largos para compensar a los que están en short por esa diferencia de precio que hay entre la parte de futuros y la parte de spot, ¿vale? Si es al revés, si tenemos todo el mundo en short, pues esas funding fees serán pagadas a la gente que está en long. Por tanto, podemos tener funding fees positivas y funding fees negativas. En función de cómo estén las funding fees, se moverá el mercado hacia un lugar u otro. Y os digo, el mercado funciona en busca de la liquidez, va buscando liquidez. Por tanto, esto de las funding fees es un indicador muy bueno porque nos hace saber hacia dónde va a querer ir el mercado. Y es que, como os digo, el mercado, como va hacia la liquidez, lo que va a hacer normalmente es, hablando mal y claro, intentar joder a la mayor cantidad de gente posible. Por tanto, si la mayor cantidad de gente está en long, lo más probable es que el mercado vaya a la baja para liquidar esos longs. Si la gran mayoría de gente está en short, lo más normal es que el mercado vaya hacia arriba para liquidar esos shorts. Obviamente esto no es matemático, esto no es la panacea y esto no se puede utilizar ni en temporalidades cortas ni al libre albedrío, es decir, veo funding fees negativas o positivas, pues voy long o short. No es así, ¿vale? Pero es un indicador muy bueno que nos puede confirmar hacia dónde va a ir el precio en ocasiones o en situaciones en las que lo vemos bastante 50-50. Lo que voy a hacer a continuación es irnos al ordenador, os voy a explicar dónde mirarlo en las funding fees, cuándo las funding fees son positivas, cuándo las funding fees son negativas, cómo reacciona el precio en función de si están positivas o si están negativas, y vamos a revisar a nivel histórico cómo han funcionado estas funding fees cuando han tenido valores muy positivos o muy negativos y qué es lo que ha hecho el precio cuando teníamos esos valores, ¿vale? Creo que no hay nada como aprender de la historia, así que ya sabéis, sin más dilatación, nos vamos al ordenador, ¡let's go! Perfecto, chicos, pues estamos aquí en la página de CoinGlass. Os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis utilizar vosotros también esta página, es totalmente gratuita, ¿vale? Y aquí nos enseñan pues cómo están las tasas de financiación en tiempo real y en las últimas horas, ¿vale? Como veis, y ya os he dicho, las tasas de financiación por lo general en todos los exchanges se cobran cada 8 horas, ¿vale? Las funding rates se cobran cada 8 horas, por eso vemos que nos sacan datos de las 10, las 6, las 2, las 10, no obstante, el último dato que vemos es siempre con la hora actualizada. De hecho, si hiciese yo ahora sí, recargase la página, veremos cómo se actualiza la hora, 17:56, es la misma hora que me marca el reloj ahí abajo. Por tanto, aquí podemos ver cómo están las tasas de financiación, las funding rates ahora mismo, ¿vale? Aquí en la mayoría de los exchanges las podemos ver positivas o ligeramente negativas en FTX, pero por lo general, a grandes rasgos, las tasas son positivas. Por tanto, podemos pensar que hay una cantidad mayor de traders en largo que en corto, ¿vale? Sin embargo, si nos venimos un poco más abajo y miramos
veamos cuándo han estado negativas, por ejemplo, en esta zona, ¿vale? Fijaros cómo aquí estaban negativas en Bybit, ligeramente negativas en Bybit, ligeramente negativas en OKEx, ligeramente negativas en BitGet, ligeramente negativas en bastantes exchanges. Esto fue el 5 del 7 a las 2 de la mañana. Y si vamos bajando, pues vamos a ver que dependiendo de dónde esté el precio y dependiendo del momento, vamos a ver unas funding más negativas o más positivas. Por ejemplo, vamos a buscar cómo estaban las fundings en el momento que tuvimos esta caída el 18 de junio hasta los 17.858 dólares. Aquí lo tenemos, chicos, el 19 de junio a las 2 de la mañana, que es más o menos cuando vimos esa caída. Tenemos fundings negativas en bastantes exchanges, ¿vale? Aquí vemos fundings negativas, fundings negativas, fundings negativas, fundings negativas. Es un momento interesante, ¿vale? Es un momento en el que se empieza a tornar el mercado, todo el mundo a la baja. Aquí lo estamos viendo, ¿vale? Fundings negativas. Durante las próximas horas vemos que las fundings negativas se mantienen durante un periodo largo de tiempo, durante varias horas, y que el precio, sin embargo, nos venimos por aquí, vemos como el precio va haciendo caída, sigue haciendo caída, pero aquí ya hace un mínimo más alto que el anterior, las fundings siguen negativas y lo siguiente es un movimiento de Bitcoin de aproximadamente, como podemos ver aquí, un 10% de subida, ¿vale? ¿Por qué sucede eso? Porque mucha gente estaba en short y ya era inadmisible que hubiese tanta gente en short. Por tanto, fijaros, en apenas 2 horas, porque son 2 velas de 1 hora, se mete Bitcoin un 9,58% que deja mucha gente fuera de juego. Esto no quiere decir que siempre que tengamos las funding negativas vayamos a ver estos movimientos, ¿vale? Aún así, para verlo más claro en las gráficas, lo que podemos hacer es ponernos el indicador de las funding fees en la propia gráfica. Este indicador que estáis viendo aquí abajo, de color amarillo y azul, es el indicador de las funding fees. Y diréis, Adri, ¿cómo lo pongo? Pues bueno, lo voy a eliminar. Os venís aquí a indicadores, ponéis funding y sería este en concreto, ¿vale? El de BitMEX con Neobutane. Le damos ahí y ya lo tendríamos. Aquí estaríamos viendo cómo están las funding, ¿vale? Por ejemplo, en este momento que estábamos comentando, las funding rozaban menos 0,12, ¿vale? Una zona interesante para las funding, aunque yo no me fiaría únicamente de las fundings a la hora de operar, ni mucho menos, ¿vale? Las funding nos pueden dar pequeñas confirmaciones o pequeñas señales, sobre todo en momentos en los que estemos en soportes o resistencias. Bien, chicos, lo vemos aquí en la zona de los 68.000, cuando estábamos ahí en su día, fijaros. Podemos ver aquí claramente unas fundings positivas en plena resistencia, ¿vale? Esto no es buena señal nunca. Estando en zona de resistencia, ver fundings negativas como estas debe de ser siempre una señal de alerta. Como podemos ver, las fundings se pegan varios días avisando de que todo el mundo está en long, o que la gran mayoría de mercado está en long en una resistencia, y lo que viene a continuación es este movimiento, ¿vale? Fijaros. Boom. Liquidación de todos esos longs, toda la gente que estaba en long, toda la gente completamente liquidada. Y a partir de ahí entramos ya en funding fees negativas. De todas formas, en el momento que entramos en funding fees negativas, vamos a ver este pico de fundings que también nos va a avisar de que puede haber un short squeeze, es decir, que puede haber también un movimiento al alza. Por tanto, cuando vemos mechazos, cuando vemos picos muy fuertes en las fundings, son momentos en los que tenemos que pensar en ir al contrario del mercado. Si vemos picos o fundings mantenidas bajo resistencias, ¿vale? Como pueden ser estas, tenemos que estar pensando en ir short. Sin embargo, vamos a buscar algún soporte, como podía ser este soporte de aquí, ¿vale? Esta zona que conocíamos de soporte, y vemos como después de un pico fuerte de fundings que nos deja en esa zona, vemos unas fundings negativas mantenidas. Cuando tenemos fundings negativas sobre un soporte, tenemos que estar pensando en que la mayoría de gente está sorteando esto y va a haber grandes jugadores interesados en liquidar a toda esa gente, que es lo que hubo aquí, ¿vale? Veis cómo todas esas fundings luego cambian con motivo de esta liquidación. Vale, y ahora la pregunta del millón, y es ¿cuándo funcionan estas fundings realmente o cuándo les prestas tu atención? Pues os explico, chicos. Yo cuando les presto atención a las fundings a nivel macro, digamos, o a nivel para grandes compras, es cuando alcanzan valores cercanos a 2, ¿vale? Ya sea a más 2 o a menos 2. Por ejemplo, aquí vemos que alcanza un valor de 0,25 las fundings. Esta zona me parece muy interesante, ¿ok? Para decir, vale, quizás hay que plantearse ventas, y aquí lo vemos como nos marca ya una primera zona de ventas muy muy importante. De hecho, ya viene tiempo avisándola, ¿vale? Aquí vemos que también teníamos las fundings en 2,
por tanto podíamos haber metido alguna venta también ahí, pero como os digo, para mí el valor más importante es cuando se acerca a la zona de más 2 o menos 2. Mientras tanto, las fundings no son tan indicativas, pero en el momento que cruzan ya la zona de 2, de 0,2, entonces ya se empiezan a volver muy importantes. Y de hecho aquí podéis ver el mayor indicador en fundings que tuvimos en la historia, que fue toda la liquidación de el mes de marzo de 2020 con el COVID, ¿vale? En ese momento las fundings, todo el mundo estaba en short, todo el mundo tumbó el mercado y se fueron hasta pues, la desorbitada cifra de menos 3%. Eso es una barbaridad y si vemos una mecha de ese estilo, ya sea al alza o a la baja, tenemos que pensar en hacer exactamente lo contrario. Es decir, si vemos una mecha muy potente, si vemos unas fundings muy negativas, tenemos que pensar en ir en long para el largo plazo, repito, y si vemos unas fundings muy positivas, como estas pueden ser, ¿vale? Fijaros en su día los 20.000 cómo metió un mechazo hasta el 1.61 de fundings, aquí lo vemos. En ese momento tenemos que pensar en ir en corto o en vender nuestras monedas. De hecho diréis, bueno, pero seguro que no avisa a tiempo. Vale, fijaros un momentito donde tenemos el aviso de las fundings, el 11 de diciembre, estamos aquí, es decir, con unas fundings tan elevadas, el 11 de diciembre podríamos haber vendido en $17.000. Es muy importante, chicos, que también tengáis en cuenta cómo venían las fundings anteriormente. Por ejemplo, antes era más normal ver a las fundings dispararse hasta estas zonas y tenemos aquí las fundings en 0,2, ¿vale? Que os he dicho que son zonas donde yo ya les presto atención, pero esto es en 2017, por tanto es menos válido. Cuanto más va pasando el tiempo, más estables van siendo las fundings. Entonces, en ese momento tener las fundings en 0,2 no era importante o no era tan indicativo como ahora. Ahora, si os fijáis y vamos revisando, por ejemplo, ya en 2019, cuando el mercado de futuros será mucho mayor, nos venimos por aquí y vamos a ver de nuevo unas fundings en 0,3, ¿vale? Aquí lo vemos muy claro, fundings en 0,3, en este momento exacto tenemos el precio en $10.000, ¿vale? Viene un último tirón y de aquí empieza ya una caída, una tendencia bajista que nos lleva hasta la zona de los $7.000. Por tanto, si hubiésemos prestado atención a las fundings, podríamos haber metido o ir metiendo ventas. No hace falta que vendamos todo de golpe cuando veamos un mechazo gordo de fundings, sino que podemos ir vendiendo, pero hacernos a la idea de que demasiados jugadores en el mercado están tomando las mismas decisiones y eso nunca acaba bien. De igual manera, aquí lo podemos ver, ¿vale? Este es un momento muy interesante en el que nos encontramos en una resistencia, ¿vale? Durante bastante tiempo, una resistencia que el precio no consigue romper. Sin embargo, las fundings ya nos están avisando que todo el mundo está en largo en una resistencia, por tanto, no es de las mejores ideas tampoco. ¿Qué decisión tomaremos nosotros entonces? Pues muy probablemente pensarnos el ir en short, ¿vale? De igual manera, llegamos aquí a esta zona, vemos que es una zona de resistencia, el precio choca fuertemente contra esta zona y vemos un pico también interesante en fundings. Aquí lo vemos que nos llega hasta ni más ni menos que 0.15, 0.16, ¿vale? Un pico interesante, nos avisa antes de tiempo, aquí lo vemos, nos avisa cuando el precio está por esta zona y también nos dice, cuidado, todo el mundo está en long, has encontrado una resistencia, piensa en hacer alguna venta. Pues acto y seguido viene una pequeña corrección de un 30%, un 28%, que no está nada mal. Por tanto, cada vez que veamos a las fundings ya pasando de 0.15 a 0, entre 0.15 y 0.2, tenemos que pensar en hacer algún tipo de venta. Y finalmente aquí vemos otra resistencia, la última, la de los 60.000, en la que el precio varias veces intenta romper, no consigue romper. Vemos aquí las fundings positivas y además bastante altas, aquí llegaban hasta 0.26, por tanto no es buena señal tampoco y tenemos que pensar en ir haciendo ventas porque muy probablemente pues vayan a intentar joder al resto del mercado, es decir, hacia donde se ha posicionado la mayoría de mercado. El resumen entonces, chicos, no es que cada vez que veáis fundings positivas metáis shorts y cada vez que veáis fundings negativas metáis longs. No es eso, sino es entender el contexto en el que están subiendo o bajando esas fundings y que cuando veáis unas fundings demasiado altas y sostenidas en el tiempo, muy probablemente venga un long squeeze, es decir, que veamos una caída, veamos un dip para llevarse por delante a toda esa gente. También hay que entender que cuando los mercados entran en tendencia pueden estar las funding fees en zonas altas durante un periodo continuado de tiempo, o que podemos ver más tiempo las funding fees positivas que negativas. Por ejemplo, todo esto es el puro bull run. Entonces aquí vemos
funding fees positivas, funding fees positivas, funding fees positivas, perfecto, no es problema. El problema es cuando las funding fees son positivas durante un tiempo muy mantenido o negativas durante un tiempo muy mantenido y cada vez vemos un aumento de esas funding fees. Por ejemplo, vemos 3 picos claros en las funding fees durante el bull run, ¿vale? Los vamos a marcar. El primer pico claro es este, el segundo pico claro es este, el tercer pico claro es este. Casualidad que coinciden con esta caída, casualidad que coincida con esta caída y casualidad que coincida con esta caída, ¿vale? Tenemos 3 caídas avisadas por las propias fundings, 3 caídas no pequeñas, como veis aquí, una caída de un 29%, una caída de un 27% y una caída de un 27%. De igual manera vemos aquí un pequeño aumento de las fundings después de que las fundings estén negativas, ¿vale? Durante bastante tiempo. Vemos aquí un pico en las fundings que casualmente coincide con este momento, este dip que precede al momento de subida, ¿vale? Por tanto, esas señales vamos a tratar siempre de utilizarlas a nuestro favor. Otro pequeño pico que vimos en fundings fue aquí, ¿vale? Que se nos va hasta 0.11, no muy potente, pero aún así nos avisa en este momento de que podemos meter alguna compra que se va a hacer una liquidación de shorts. Estas son más difíciles de pillar porque fijaros, la liquidación de shorts fue prácticamente en el mismo día, pero si me pongo en gráfico de 1 hora seguro que lo podemos ver de manera más clara. Vale, perfecto, fijaros, el momento en el que vemos las funding disparadas es exactamente cuando mete este velazo, aun comprando en el peor momento, ¿vale? Aun comprando aquí en el peor momento del velazo, que sería donde cierra la vela, es decir, a esta altura, tenemos luego un movimiento que acaba sacando del mercado a gente con hasta un 10% de subida, ¿vale? Esos movimientos son los que sacan del mercado a muchos jugadores. Por tanto, daros cuenta que aun comprando en el peor momento, es decir, cuando la vela estaba más arriba de todo, tenéis la oportunidad de hacer una operación interesante. Como os digo, eso contando que compres en el peor momento, pero si tú ya ves unas fundings disparadas en ese instante, puedes decidir meter una compra y a lo mejor te entra la compra en esta zona, ¿vale? Todo esto no debería de hacerse apalancado, sobre todo cuando la volatilidad es extrema como era en este momento, pero como os estoy enseñando, cada vez que vemos las fundings que alcanzan pues niveles un poco ya interesantes, esta se fue hasta menos 0.15 prácticamente, se puede aplicar. Aquí luego ya en temporalidades menores vemos pequeños movimientos en las fundings, ¿tenemos que aprovecharlos? Bueno, yo tendría mucho cuidado ya con las temporalidades menores. Aún así nosotros estamos viendo, por ejemplo, aquí, dando un segundito, estamos viendo unas fundings sostenidas en esta zona, ¿vale? De repente vemos este pico en las fundings. Este pico casualmente coincide con esta liquidación que vemos aquí, esta vela interesante en H1, una vela que toma liquidez, nos gustan estas fundings negativas y decidimos entrar long y aprovechamos un movimiento de un 4,76% que no está nada mal. Claro, estamos hablando ya de temporalidades muy pequeñas, estamos hablando de temporalidades de 1 hora. Volvemos a lo mismo, las fundings las tenemos por aquí mantenidas en unos niveles relativamente normales. Vemos esta liquidación que tenemos aquí, vemos esta caída, podemos entrar en long, ¿vale? Obviamente nos tiene que confirmar nuestro análisis, nos tiene que confirmar muchas cosas más, pero cuando vemos picos negativos en las fundings podemos buscar operaciones en long, ¿vale? Otra operación que es de un 4 y pico %. No obstante, como os digo, tiene que haber algo más en vuestro análisis que os diga que tenéis que entrar ahí, ¿vale? Si no, no es válido. No vale operar solamente con las fundings, tiene que haber más cosas, porque si no, obviamente no van a funcionar siempre, ¿vale? Aquí vemos un aumento de las fundings, pero al alza, ¿vale? Que llega a la zona de 0.13, eso es justamente aquí, ¿vale? Justamente aquí, entonces aquí ya nos podríamos plantear meter un short. Bueno, me gustaría ver que las fundings se hubiesen mantenido, porque de repente las fundings se resetean. No obstante, si hubiésemos entrado un short después de esa vela de las fundings por esta zona, luego hubiésemos tenido otro short de un 4,75%. Veis que en gráficos de 1 hora los movimientos pues suelen ser de un 4-5%, pero aún así necesitamos confirmaciones en nuestro análisis, ¿vale? De nuevo aquí vemos otro pico en las fundings, ¿vale? Un pico bastante claro y de nuevo es tras una caída. Vemos la caída, unas fundings negativas y podemos comprar siempre y cuando nuestro análisis nos diga que es compra, ¿vale? Pero ya tenemos una confirmación, un pequeño apoyo más, que serían esas fundings. Por ejemplo, aquí vemos dos subidas interesantes donde claramente está encontrando una zona de oferta, ¿vale? Donde está habiendo liquidez y se está tomando liquidez. Sin embargo, aquí no sube las fundings, por eso os digo, no siempre funciona o no son milagrosas. Tenemos que ver movimientos muy claros en las fundings, tenemos que ver claramente
que todo el mercado se está posicionando hacia un lugar, para nosotros posicionarnos obviamente hacia el lado contrario. Perfecto, chicos, pues ahí lo habéis visto, esa es la explicación de cómo funcionan las funding fees, de cómo las podemos utilizar en nuestra operativa, de cómo podemos aprovecharnos de las señales que nos dan las funding fees. Ya habéis visto que cada vez que tenemos funding fees muy negativas y estamos en zonas importantes, pues podemos tener un movimiento al alza. De ahí nacen también los short squeeze y los long squeeze, ¿vale? Esos movimientos en los que se trata de liquidar a la gente que está sobreapalancada suelen darse cuando tenemos unas funding fees positivas o negativas en niveles relativamente altos durante un tiempo sostenido, ¿vale? Durante un periodo de tiempo sostenido. Por tanto, imaginemos que estamos durante mucho tiempo en una resistencia, justo por debajo de la resistencia, y vemos funding fees negativas, es decir, que la mayoría de gente está en short. En esas ocasiones es cuando podemos pensar que va a haber un short squeeze, ¿vale? Porque estamos justo debajo de la resistencia, hay un montón de liquidez por encima de la resistencia y tenemos esas funding negativas que, digamos, al trader que va a entrar en largo le premian, ¿vale? Le premian por estar en largo. Por tanto, vamos a ver un momento en el que el mercado sabe que hay mucho short, que hay muchos stop loss por encima de la resistencia, lo revienta todo y luego ya hace lo que tenga que hacer, ¿vale? Pero así es como funciona y así es como vemos a veces movimientos muy violentos, como vemos rupturas de resistencias o de soportes muy violentos, es porque todo el mundo está posicionado en un mismo lugar y pues los grandes jugadores deciden ir a liquidar a todo el mundo. De hecho, estos grandes jugadores, en ocasiones, por no decir muchas veces, son los propios exchanges, que por lo general en este aspecto suelen ser nuestro peor enemigo, ¿vale? Los exchanges son los mayores market makers del mercado y son los que normalmente tienen la información necesaria para saber si les sale rentable hacer un short squeeze y liquidar a todos esos usuarios, a todos esos traders que tienen sus stop loss ya sea por encima, por debajo de resistencia, soportes, etcétera, etcétera. Así es como ganan ellos dinero también, es triste, pero es así. Así que nos toca adaptarnos, nos toca entender mejor el mercado y surfear la ola con ellos, no contra ellos, ¿vale? Así que nada, espero os haya gustado el vídeo de hoy, creo que ha sido muy interesante. Esto es un aprendizaje muy bueno de cara al futuro. Espero que lo tengáis en cuenta cada vez que abrís un trade, que tengáis muy en cuenta las funding fees y el punto en el que se encuentra el precio, y espero obviamente que os ayude a mejorar vuestra estrategia. Así que eso es todo, dejad un buen like, dejad un buen comentario, que esto ha sido un videazo de los pies a la cabeza. Nos vemos como siempre en próximos vídeos. Chao, chao. Hostia, que me mato.